A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. El programa Poder Ciudadano tiene el alto honor de recibir en esta noche a un invitado especial. Se trata de Raúl Andrade Gándara, amigo que conozco desde hace muchos años. Fuimos compañeros en aulas en el Colegio Benalcázar y luego compartimos espacios en el Congreso Nacional, él por una tienda política específica y yo por otra, y luego en el Consejo Metropolitano de Quito. Siempre mantuvimos una relación de amistad, de respeto y de afecto personal. Buenas noches, Raúl, bienvenido. Muy gentil por la invitación y concuerdo con tu presentación, muy gentil. Gracias, Raúl. Quiero consultarte cuál es la visión que tienes tú del legado de los más de 10 años de esa exposición populista, atrabiliaria y prepotente que bajo el pretexto de la revolución ciudadana, desde mi punto de vista, causó mucho destrozo en el Ecuador. ¿Cuál es tu visión del legado de la propuesta del Correato? Bueno, el legado que dejó estos 10 años de un régimen con veleidades totalitarias es una disolución tremenda por parte de las instituciones, un descrédito absoluto de las personas, de los partidos y esencialmente una duda sistemática en los ciudadanos que realmente no creen en nadie, no confían absolutamente en ningún planteamiento, han reducido la imagen del país y de los políticos a expresiones realmente desagradables y en muchos casos fuera de contexto. De tal manera que lo que estamos viviendo es una situación muy compleja, una situación de crisis que es necesario resolver con la ayuda de todos para poder volver al cauce de un país hacia adelante y no de un país que está girando alrededor de sí mismo, ¿no? La demolición institucional, sin duda, es uno de los principales aspectos que debemos tratar de resolver. El hecho, además, de haber liquidado a los partidos políticos, de haberlos convertido solamente en membretes para una expresión electoral, dividiendo de una manera brutal, fraccionando de tal forma que con minorías de 20, 22, 25% pueden incluso proyectar una segunda vuelta. ¿Cómo lograr restaurar plenamente los pilares de una democracia? Quizá haciendo lo necesario para revisar todo lo construido en Montecristi. Bueno, la verdad es que allí hubo un pacto perverso en el que participaron los dueños de los partidos políticos, porque ya no se puede llamarles líderes, sino dueños, que utilizaron y manipularon a esas estructuras para lograr sus proyecciones personales, más no para preparar efectivamente tanto sucesores cuanto planteamientos que puedan aplicarse en el terreno de los hechos a través de una transición tranquila. Y por el otro lado, la jugada maestra del gobierno de Correa, que consistió en poner reglas para todos menos para él. Es decir, en el momento que él condicionó
la participación política, a la erogación de dinero por parte del Consejo Nacional Electoral, empezó a poner límites absolutamente a todos sus adversarios, mientras él desde el poder, con toda la chequera a su disposición y rompiendo permanentemente todos los sábados con las sabatinas, todos los días con propagandas electorales disfrazadas con respecto a la obra, etcétera, fueron diseñando una atmósfera absolutamente totalitaria y un concepto de que el papá Estado en manos de Rafael Correa era el único que tenía la capacidad y las condiciones para salvar al Ecuador. Sin duda, yo considero que uno de los espacios que manejaron con mayor eficacia, entre comillas, fue precisamente una propuesta engañosa, publicitaria, goebbeliana, para lavar el cerebro a la población y hacer creer que ellos eran los verdaderos transformadores de un país que hasta el momento en que ellos habían llegado, pues no había avanzado en nada. Pero esto se convirtió sin duda en una propuesta absolutamente apartada de la verdad y que tenía una línea horizontal que es precisamente la corrupción, que es la que atraviesa durante todo el ejercicio de este gobierno prepotente y atrabiliario. ¿Cómo ves tú ese legado de corrupción que queda luego de los más de 10 años de Correa y su banda? Bueno, el tema de la corrupción es un tema que ha existido en el Ecuador y creo que en todos los países, pero resulta impresionante ver el nivel de corrupción al que llegó en el Ecuador. Creo que nunca antes en la historia republicana del país se ha podido constatar que las principales cabezas de una administración, empezando por su presidente, su vicepresidente, sus ministros y todos los que vienen en forma jerárquica dentro del organigrama, son buscados, condenados, perseguidos, prófugos por una u otra infracción a la justicia. Y esa actitud absolutamente irresponsable, por supuesto, ha tenido su espejo en una asamblea demasiado preocupada en hacer negocios para la mayoría de sus integrantes y no para legislar y actuar en beneficio del país. De tal manera que lo que tenemos es en este momento un Estado que es una ficción jurídica que básicamente denota que hay una cantidad de recursos, de dineros y de medios en manos de una banda de aventureros sujeta al voto popular que piensan en el Estado y en el manejo del gobierno como en un botín. Entonces, cuando se entra con ese criterio, con el criterio de recuperar la inversión o de llenar los bolsillos de los partidos políticos o de los grupos para mantener su hegemonía, entonces realmente la situación empieza a volverse preocupante y la única manera de romper con eso pues es destruir la estructura que permitió que esto suceda. Entonces, el primer paso es atacar de frente la ley de partidos y la ley de elecciones, volver a un esquema absolutamente democrático y libre, reducir la intervención del Estado y la participación en esto. El Estado tiene que ser un árbitro, no tiene que ser un juez ni un impulsador de la libertad en las elecciones y obviamente hacer las reformas que sean del caso a la Carta Magna, a la Constitución de la República, que es otro mamotreto de miedo, porque tenemos que pensar, finalmente, tenemos que liberarnos del concepto de que la Constitución tiene que reglar absolutamente todos los actos y todos los pasos y todos los movimientos de la vida humana. Para eso están las leyes conexas. La Constitución tiene que ser una declaración de principios y lamentablemente se convirtió en una especie de reglamento para todas las actividades del ser humano. Y eso es lo que ha creado en el país una serie de contradicciones, una serie de preocupaciones y de agresiones y de incongruencias entre una ley y otra que hacen cada vez más difícil la convivencia, ¿no? Estamos inundados de leyes y lamentablemente con poquísimas personas con la capacidad y la probidad como para aplicarlas correctamente.
Sin duda en el Ecuador se aplicó un recetario que vino desde el Foro de Sao Paulo y luego se adquirió la franquicia castrochavista y esa la implementó Correa y su banda delictiva. ¿Cómo ves tú, Raúl, que existan pueblos como los del Cono Sur en Argentina o los de Bolivia que vuelven a votar por sus verdugos? Ahora en Argentina existe una hiperinflación, una situación catastrófica. En Bolivia puede darse algún tipo de matiz diferente porque votaron por un ministro de Economía que, como es el caso de Arce, manejó de manera ordenada las finanzas públicas. Pero ¿cómo entender que la población regresa a ver precisamente a los causantes de estos destrozos para volverles a dar su voto en las urnas? Pienso que hay una serie de culpables en esto, ¿no? En primer lugar, creo que los medios de comunicación no han cumplido con su función de orientar y de explicar al gran público cuál es la real situación y de qué es lo que estamos hablando, sino que con tal de mantener una objetividad, entre comillas, que se resume en una simpatía o un respaldo al gobierno de turno, han permitido, han soslayado y han aceptado una serie de cosas que son inadmisibles, y poco a poco fueron perdiendo tanto el espacio como el respeto por parte del público por su permanente posición de no entrar en una franca pelea con el poder, porque obviamente su fin es económico, y en el momento que perdía al gran cliente que es el Estado, seguramente su situación financiera iba a resentirse. Entonces, por un lado tenemos a un gran responsable que es el medio público y privado que permite transmitir información. Y me refiero al medio público cuando hablamos de que esos medios no eran públicos, no eran para hablarle al Ecuador de lo que estaba pasando en el Estado, sino que eran medios del gobierno y medios que se manejaban y que servían únicamente para la propaganda del gobierno. Aparatos de propaganda, así es. Absolutamente ningún tipo de comentario en contrario. Por el otro lado, tenemos una cosa que hay que reconocer paladinamente, que es la falta de preparación de la gran mayoría del electorado, que de alguna manera se refugia en lugares comunes. ¿Y por qué se refugia en lugares comunes? Por temor al cambio, por falta de información, y como en el caso de Argentina y algunos países como los que tú mencionas, por un antecedente gravísimo, que es el tratar de convencer al pueblo que el Estado es el único que le va a dar todos los beneficios a cambio prácticamente de un voto. Entonces, cuando se analiza que el volumen de burócratas y de personas que viven directa o indirectamente del Estado en Argentina ha sido permanentemente mayor, es decir, ha ido en aumento desde la época de Perón en adelante, y que lo único que han tratado y para lo único que han legislado es para generar muchas cantidades de dinero a través de subsidios, de respaldos, etcétera. Entonces tenemos la gran respuesta, ¿no? La gran respuesta es que se acostumbró a una gran mayoría del pueblo a vivir de los subsidios, a vivir de dinero que no ganan, sino a vivir de dinero que el Estado les da, y con una terrible realidad, que es que la gran mayoría de personas no entiende que en el momento que le están robando al Estado, le están robando al ciudadano. Claro. Como que ve el Estado como una cosa distinta, algo diferente, algo que nada tiene que ver con el día a día de los ciudadanos. Es decir, el Estado es un ente que está allí únicamente para preocuparse y para lograr que se le dé beneficios al conciudadano. Tienes razón, Raúl. No se entiende de esa respuesta que tiene que venir por parte del conciudadano. Sin duda, tienes razón. Es un Estado paternalista, en definitiva, y la gente que no logra dimensionar que la cosa pública es de propiedad del conjunto social. No es que esta es de nadie. Eso es verdad, eso ha ocurrido. Estamos cerca de un proceso electoral en el Ecuador que creo que va a ser trascendental, de una importancia gigantesca. El país afronta una crisis megadiversa,
una crisis económica con una creciente pérdida de empleo y trabajo que ya llega a bordear el 70%. Una crisis social, una crisis política, una crisis moral, una crisis además de salubridad pública. En medio de esta gigantesca crisis, ¿cómo hacer, Raúl, para identificar desde la primera vuelta al candidato que sin demagogia ofrezca soluciones concretas de restauración de los principales problemas que afronta el Ecuador y que además tenga la fortaleza de frenar a la horda criminal populista del Correato que viene para buscar algo más, si es que cabe hablar de algo más que quede en el Ecuador, que no hayan metido sus uñas sucias? ¿Cuál es la visión tuya al respecto? Bueno, la verdad es que habría que dividir en dos esto, ¿no? En primer lugar, es necesario, como lo están haciendo algunos analistas independientes, que se le vaya explicando de forma muy clara, muy didáctica y muy sencilla qué es lo que cada uno de los candidatos propone y que se refleje esa propuesta en términos prácticos, en términos reales. Porque cuando yo digo, yo voy a procurar el bien común, puede ser el bien común para mí, que puede no ser el bien común para ti, y no puede ser el bien común para el resto de los que nos escuchan. Pero claro, he salido del trance diciendo que yo procuro el bien común, una linda palabra de efecto, una linda frase que resulta que en la práctica no dice mucho. Y así todas estas especies de frases hechas y de propuestas que no tienen ningún anclaje en la realidad y que no responden a una presentación seria de la situación económica angustiosa que vive el país y que puede degenerar frente a las propuestas serias, a las propuestas de trabajo, a las propuestas basadas en la experiencia. Creo que es lo que tiene que ayudarle al votante a establecer la diferencia. Es importantísimo que el votante entienda que el votar por personas que no tienen ninguna oportunidad de ganar, por más simpático que nos resulten, por más cercana que sea nuestra relación con ellos, o por más interesante que nos parezca su propuesta, si estamos claros que el señor no tiene ningún chance porque no tiene ninguna exposición nacional, porque por ahí lo conocen en una provincia de todas las provincias del Ecuador, es verdaderamente un absurdo y es desperdiciar el voto. Entonces, efectivamente, hay que cerrar filas alrededor del candidato que mejor represente nuestras necesidades como país y no el candidato que hable igual que nosotros o que nos gusta como habla o que pensamos que puede solucionarnos el lío con el eterno discurso del maná que va a caer del cielo. Así es. Dentro de esa manera de ver las cosas, ¿tú crees, Raúl, que la población ecuatoriana pueda tener ya la madurez suficiente para alejarse de ese populismo nocivo y para identificar desde la primera vuelta a ese candidato al que nos hemos referido, que con soluciones prácticas, concretas, ciertas, no con demagogia, le diga qué va a hacer para lograr mejorar esquemas de empleo y de trabajo? ¿Qué vamos a hacer con la seguridad social que esté en cuidados intensivos? ¿Qué vamos a hacer, en definitiva, para lograr que el Ecuador regrese a mirar al campo para convertirle en un país agroexportador y en un país de turismo ecológico? En definitiva, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cuál es la visión de Raúl Andrade frente a los principales problemas y a cómo ver una solución concreta a esta crisis? El trabajo es arduo porque por el lado del Ejecutivo y de quienes estén allí hay que empezar un proceso para desmontar la estructura estatal y convertirla de un monstruo adiposo y absolutamente deficitario en un Estado fuerte, pequeño, ágil, que permita la apertura tanto desde el punto de vista intelectual como del punto de vista económico y como del punto de vista social para abrir posibilidades de inversión y de crecimiento en el país, que
además, a pesar de esto, y por eso me refería a un Estado pequeño pero fuerte, tenga la fortaleza y la solidez para no caer en manos de estos grupos y no tener la capacidad de decirles hasta aquí llegamos, pero no más allá. Es decir, ustedes no son los dueños del país, son simplemente unos contratistas cuya obligación es ganar dinero y reportarle también parte de sus ganancias a través de impuestos al Estado para ese dinero revertir en beneficio del gran público. Entonces, este planteamiento, sí, que a todas luces suena sencillo, se choca con todos los intereses de personas, de partidos, de planteamientos que han estado acostumbrados durante muchos años a lucrar y a vivir del Estado y de las distintas dependencias. Y por lo tanto, la tarea más difícil que nos corresponde a todos los que tenemos la capacidad por uno u otro motivo de alzar la voz y de presentar ante el país argumentos y propuestas, es hacer entender al público, privada y públicamente, que estas soluciones no son mágicas, que estas soluciones son probadas, que estas soluciones son reales y que estas soluciones lo que permiten es mejorar y no empeorar, y que las otras lamentablemente se basan en un populismo, en un manejo demagógico de las realidades económicas, tratando de torcerlas con argumentos tan anodinos como puede ser el traer los dineros que están afuera, el recuperar la plata de la corrupción, que son absolutamente declarativos, pero que no tienen ninguna fortaleza en la práctica. Lo que tenemos es que empezar a generar una estructura que permita que el país empiece a producir riqueza, que el país empiece a producir cada vez mayores fuentes de trabajo y que empiece cada vez más a ampliar sus horizontes fuera de nuestras fronteras. El proceso hacia adentro, el proceso de cerrar las fronteras, el proceso de enfrentarnos a la inversión extranjera, el proceso de agresión a las multinacionales es algo que finalmente ha sido demostrado a través de los años como ineficaz y poco seguro. Y en la práctica lo que ha hecho es hundir a los países que se han resistido a abrir su país a los beneficios y a las opciones que le puede dar el mundo. Y esa es la solución. Suena muy sencillo, pero llevamos más de 40 años tratando de privatizar empresas que en manos del Estado lo único que han logrado es pérdidas y que son incapaces los distintos gobiernos de tomar las determinaciones definitivas para que esas empresas empiecen a ser manejadas con un criterio empresarial y de rentabilidad como tantas que todos conocemos, ¿no? La última cifra que vi, el país gastaba perdía alrededor de $50 millones al año en mantener empresas públicas improductivas. Eso es mucho dinero. Así es. ¿Cómo resetear una economía que está francamente en soletas, con una situación de cierre por todos los lados, con el problema de la salubridad que trajo el COVID? ¿Cómo lograr una rehabilitación del aparato económico cuando tenemos una banca que realmente cobra intereses altísimos? ¿Cómo lograr una regulación adecuada a un sistema que tiene que ir en la búsqueda de la producción, de la productividad, de la recuperación de empleo y trabajo cuando es inviable mediante ese tipo de políticas crediticias? Bueno, sobre el tema del crédito yo quisiera hacerte una reflexión muy sencilla. El problema del Ecuador es que no tiene el volumen, el flujo de dinero suficiente como para que los bancos tengan la capacidad de prestar a unas tasas de interés inferiores a las que están prestando en este momento. Yo te pongo el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos, claro, hay préstamos al 3, al 4%, pero estamos hablando de una economía completamente distinta a la nuestra. Pero ojo, que también hay préstamos al 15%, que también hay tarjetas de crédito que cobran el 20%. Es decir, no nos podemos aferrar únicamente al valor del prime rate
y decir, es que dan créditos baratísimos en los Estados Unidos. No, cada actividad está segmentada y cada actividad tiene un valor y cada actividad obviamente es ponderada dependiendo de su rentabilidad. En el Ecuador se hace el mismo sistema, pero por la imposibilidad de que entren los capitales, por la famosa ley de impuesto a la salida de los capitales, por todas las regulaciones de orden administrativo y por todas las regulaciones de orden tributario que existen para gravar la actividad, el banco también es un reflejo de esa sociedad, una sociedad cara. En el Ecuador vivir es caro en muchísimos aspectos, por ejemplo, en el tema de comprarse un automóvil, en el tema de comprarse una casa, en el tema de tener un trabajo bien remunerado. El Ecuador está muy lejos de otros países y obviamente no puede sostenerse la comparación con Estados Unidos, porque estamos hablando de economías absolutamente distintas en volumen, en concepción, etcétera. Entonces, lo que tiene que entender el ecuatoriano común es que si quiere que las cosas mejoren, tiene que permitir que lo que le está haciendo falta, que en este caso es el dinero, entre a manos llenas en el país para que uno esté en capacidad de pedir y lograr hacerlo producir. A mí me parece absolutamente fuera de contexto y absurdo el que se pretenda que una persona o que una empresa se endeuden al 20% y encima tengan que tener una rentabilidad para pagarle al banco y encima hacer una utilidad adicional. Eso es un verdadero absurdo. Igual desde el punto de vista sanitario, nosotros tenemos únicamente una entidad que se llama Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a la cual la gran mayoría de los ecuatorianos aportamos. Pero esa institución, lamentablemente, no solo que ha fracasado, sino que está al borde de la quiebra. Y entonces, ¿qué opción tienen los ecuatorianos si fueron obligados por ley a aportar únicamente a ese seguro? ¿Qué opción tienen en este momento los ecuatorianos? Simplemente darse la vuelta y decir, bueno, hemos sido estafados durante 3 generaciones o el tiempo que sea, y en este momento básicamente nuestra jubilación no responde a lo que debería ser un nivel de vida digno de 30 años o 40 años de entrega al aparato económico del país. Gracias. Entonces, cuando hacemos todas estas reflexiones, nos damos cuenta que este no es un problema únicamente creado por el Correato, si bien fue absolutamente agudizado por el esquema de Correa, pero en la práctica necesitamos analizar por qué durante los 40 años anteriores el Estado se dedicó a crecer, el Estado se dedicó a crear cargas impositivas cada vez mayores, el Estado se dedicó a abrir cada vez más frentes y generar cada vez más empresas para, en teoría, mejorar el bienestar de los ecuatorianos, que el Estado se dedicó a dar subsidios en forma absurda y en forma absolutamente antitécnica a una serie de productos que no eran de primera necesidad, y básicamente con eso restó millones de dólares a la caja fiscal que hubieran podido utilizarse para dar un beneficio real a las personas absolutamente pobres de ese país. Yo solo me pregunto qué hubiera pasado si en vez de existir un subsidio a la gasolina, ese dinero se hubiera encaminado a hacer construcciones para la gente más pobre del Ecuador. Gracias a Raúl Andrade. Gracias por comparecer en el programa Poder Ciudadano. Me comprometo con Raúl a tener un segundo encuentro. Agradezco su talentosa participación y con ustedes nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30 en la señal de Telesucesos. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Poder Ciudadano,
una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.